personajes. Todo lo que necesita para estar bien informado. Aquí da inicio, por Emisoras Unidas, un nuevo programa de Hora 15. Buenas tardes, es un verdadero gusto darles la bienvenida a esta edición de Hora 15. Soy Beatriz Colmenares, son las 3 de la tarde con 8 minutos y el protagonista de esta jornada, el protagonista de este programa será la lluvia. Sobre este fenómeno nos concentraremos durante casi toda la edición de hoy. Pues bien, antes de arrancar con las entrevistas que hemos planificado para ustedes, vamos con la nota curiosa, y es que un retrato de Dora Maar, quien fue fotógrafa, artista y durante algunos años pareja de Pablo Picasso, específicamente entre 1936 y 1945, saldrá a la venta. Sin embargo, lo curioso del caso es que esta es una obra que solamente se había visto en 2 fotografías en blanco y negro y nunca jamás se supo de él después. Se pintó en 1943, no se sabía quién lo tenía, lo adquirió una familia francesa poco antes de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, esta familia lo colgó en la sala de su casa y ahí se quedó y no se supo mayor cosa del asunto. Pues bien, ahora la familia francesa, que se ha mantenido en el anonimato y así seguirá siendo, ha decidido sacarlo a subasta. El valor estimado de la obra es de $8.5 millones, pero habrá que ver exactamente cuál será el precio final que se pagará una vez salga esta obra a la luz. Así que sí, ha llamado mucho la atención este retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso. Y bueno, ahora sí, pasamos con la primera entrevista. El tema de hoy. Situación en este momento y los lugares más afectados. Para hacer un balance de la situación, ya nos acompaña Andrés Erazo, quien es vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, a quien le agradecemos mucho el que nos acompañe aquí en Hora 15 para darnos a conocer detalles sobre la situación de las lluvias. Así que Andrés, cuéntenos un poco cuál es el panorama que se observa a esta hora. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias a toda la audiencia por conectarse y pues para comenzar me gustaría compartirles que sobre todo en las lluvias que están siendo perceptibles en el territorio nacional, sobre todo en la meseta central, es derivado de una onda del este que fue pronosticada por el ente meteorológico del INSIBUME. Por eso estamos recibiendo un poco más de precipitaciones en los últimos momentos. En cuanto a las emergencias atendidas, el comportamiento se sigue manteniendo, esto siendo el departamento más afectado Alta Verapaz, seguido por Guatemala y después con Suchitepeques. Pero creo que algo que es importante mencionar ahora es la semana tan complicada con la que comenzamos, ya que durante el fin de semana se han registrado muchísimas acciones lamentables, muchísimos hechos lamentables de personas arrastradas por corrientes de ríos crecidos, sobre todo, y repito, muy lamentable, la pérdida de vidas de niños que fueron arrastrados y que pues fueron de conocimiento público a lo largo del inicio de esta semana. Sí, hablemos un poco de eso y de las circunstancias que han llevado al fallecimiento de estas personas, Andrés, porque son llamadas de atención para el resto de la población. Hay bastante imprudencia involucrada en estos incidentes. Sin duda alguna, hay mucha imprudencia, hay un tema del desconocimiento del riesgo, aun cuando se vive cerca de ellos. Sabemos que si vivimos cerca de un río, cuando las lluvias comiencen, esto inminentemente generará el crecimiento del río. Y ya hemos hecho el llamado, pero no nos cansaremos de hacerlo. No se acerquen a ríos crecidos o calles inundadas. Ante la pregunta de ¿será que me va a arrastrar? ¿Será que tiene la suficiente fuerza? Lo mejor es no arriesgarse. Estas muertes pudieron evitarse, son lamentables. Y algo importante acá, Beatriz, es decir que a la fecha llevamos 1.500 emergencias atendidas. Esto es casi la mitad de las emergencias que hemos atendido comparado con el año pasado, que llegamos casi a las 3.000 emergencias. Pero el dato que nos tiene que prestar atención es que el año pasado las lluvias terminaron con 35 fallecidos y ahorita nosotros con la mitad de emergencias
llevamos 41 fallecidos. Sin duda alguna hay un dato ahí al que le tenemos que prestar atención, sobre todo si consideramos que las lluvias todavía van a continuar durante septiembre y octubre. Sí, hablemos un poco sobre el rol que deben de jugar las autoridades locales, Andrés, en este sentido de volver a reiterar el llamado a la población de si el río está crecido, no se pregunte si se lo va a llevar la corriente. Se lo va a llevar la corriente. La respuesta tendría que ser esa, ¿no? Es correcto. Realmente, ante cualquier riesgo y ante cualquier amenaza, lo mejor es prevenir. Si nosotros vemos que hay precipitaciones, lo mejor es ascender dentro de nuestras comunidades a lugares altos, conocer los antecedentes históricos que han tenido nuestros territorios para saber cómo actuar y también saber cuáles han sido las emergencias que han sucedido. Si el comportamiento de la crecida del río ha sucedido en los últimos años, va a volver a suceder. Y esto que no estamos bajo la influencia del fenómeno de la Niña, que todavía no se ha instalado en el país. Entonces, aquí el llamado es también a las autoridades locales, quienes cumplen esta función, de asegurarse de que en las comunidades se cumplan con estas llamadas, sobre todo, y creo que es la gran limitante que tenemos como Conred, la ley 109/96 que le da nacimiento a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, no es coercitiva. Ningún cuerpo puede obligar a la gente a evacuar si no quieren hacerlo, pero eso ya queda en la responsabilidad en este momento de nosotros mismos de ser conscientes sobre el riesgo, ser conscientes de que si las cosas pueden salir mal, es probable que salgan mal, sobre todo cuando ya estamos de frente a la emergencia. Lo más importante es preservar la vida. Andrés, hablemos un poco sobre lo que se está previendo que pueda ocurrir en los próximos días y la capacidad que tiene Conred para reaccionar y decir, por ejemplo, aquí se necesita un albergue y se necesita ya. Hablemos un poco de las consideraciones que se toman en cuenta para decidir, este río ya creció mucho, la población está en riesgo, tenemos que tomar esta medida precautoria. La misma estructura de la Conred establece que de forma escalonada las autoridades locales o los respondedores locales son el primer eslabón, y digamos esto a través de los coordinadores locales para la reducción de desastres, las comunidades organizadas. Si se superan las capacidades, vamos a lo municipal, liderado por los alcaldes. Si se supera la capacidad, vamos a lo departamental, liderado por los gobernadores, hasta llegar a lo nacional. Y no necesariamente es la Coordinadora Nacional quien determina que se activen o no los albergues, sino que de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta, que es lo que es nuestro marco de referencia a nivel nacional del actuar en todos los niveles, quien les da las facultades a los territorios a nivel municipal y a nivel departamental de activar, en primer lugar, de identificar previo a las emergencias qué lugares podrían fungir como albergues y posteriormente a realizar los procesos de evacuación y albergue. Entonces, el llamado es que si hay una situación de emergencia, es muchísimo mejor prevenir y que no suceda nada a que haya un hecho lamentable que lo que haga es incrementar estas grandes cifras que hoy estamos viendo, porque pues 41 cifras de personas fallecidas no es algo que ver como agua correr, no es un dato, son vidas, son historias que han dejado de ocurrir. ¿Qué va a hacer el sistema Conred y qué va a seguir haciendo? Va a seguir atendiendo cada una de esas emergencias que, como les digo, están siendo encabezadas por Alta Verapaz, pero estamos hablando de más de 220 emergencias en Alta Verapaz, más de 209 en Guatemala y 137 en Chitepeques, pero a la fecha en este momento no hay un solo departamento que no tenga emergencias por lluvias. Todos han tenido emergencias por lluvias y esto va a continuar. Entonces el sistema Conred está dispuesto y está preparado para seguir atendiendo las emergencias, para llevar ayuda humanitaria a quienes lo necesiten, pero el llamado es a que la población, de cara a que esas situaciones van a continuar, no se arriesguen. ¿A qué tipo de información debe de estar pendiente la población en riesgo? Andrés, ¿qué es lo que debe de buscar en sus redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que tiene que tener en mente a la hora de tomar alguna decisión relacionada con preservar su vida precisamente? Pues lo primero es ser conscientes de que todo el país es un área de riesgo. Nuestra posición geográfica y la topografía del país le da muchísimos beneficios, pero también la expone a distintos tipos de riesgos. La diferencia es que si nosotros a esto le sumamos la vulnerabilidad social de no estar preparados, es cuando se convierten en desastres. ¿A qué tenemos que estar pendientes? En primer lugar, a las condiciones climáticas. Tenemos que estar pendientes de cómo se está comportando las lluvias en mi territorio específicamente. No es el mismo comportamiento en Costa Sur que en Petén, en Meseta Central, en Altiplano o en la Boca Costa. Tengo que tener en cuenta cuáles son estas características que tiene mi territorio específico. Tengo que conocer de antemano cuáles son los planes de respuesta de mis localidades, ya sea en mi comunidad o en el municipio en el que yo vivo. Tengo que evaluar cómo realizar mi plan familiar de respuesta y tener claro
quién es el responsable de cada una de las atribuciones en caso de emergencia, quién se encarga de la mascota, quién saca las mochilas de las 72 horas, quién se encarga de apagar flipones, quién se encarga de dejar todo bajo llave, porque esas preguntas nos pueden costar la vida en el momento de una emergencia cuando no estamos preparados. En cambio, si nosotros ya lo tenemos previamente diseñado, es mucho más fácil responder, preparar nuestra mochila de las 72 horas, estar pendientes de las redes oficiales, no dejarse llevar, que creo que también es importante. Esto no es un mensaje de alarma, es un mensaje de prevención. Entonces, saber también qué información consumir a las fuentes oficiales y estar preparados para cualquier situación de una emergencia, llamando a los cuerpos de socorro, a sus autoridades locales o al 119 de la CONRED. Creo que aquí vale la pena, Andrés, tomando en cuenta que cuando estamos hablando de tipo de catástrofes en Guatemala pueden darse de cualquier tipo, el recordarle a la gente que un terremoto, por ejemplo, no se puede predecir. No, es correcto. Los terremotos, los sismos no se pueden predecir. Los sistemas de alerta temprana lo que hacen, por ejemplo, en países como México y todo, es dependiendo de dónde están instalados estos sensores, dar un tiempo necesario para poder implementar los procesos de evacuación. Pero no se puede predecir un sismo. Esto, y sobre todo tomando en cuenta que Guatemala, nuevamente por su posición geográfica, está dividida entre 3 placas, la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos. Somos un país altamente sísmico, siempre está temblando, lo que pasa es que a veces no lo percibimos, como con las secuencias sísmicas que tuvimos en julio, pero fueron un buen llamado de atención a la población para siempre recordar que esas situaciones son del diario vivir por nuestra posición. Entonces puede ser eso, las personas que viven cerca de la cadena volcánica, con volcanes activos, el descenso de lahares, por ejemplo, la actividad volcánica que siempre puede estar presente, los que viven cerca de ríos, los que viven cerca de laderas, los que viven cerca de taludes. O sea, es importantísimo tener claro cuáles son las características específicas de mi territorio para poder estar listo y preparado. Andrés, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio de Hora 15. Por supuesto que estaremos muy pendientes de cualquier información que derive de la CONRED en los próximos días. Llueve y seguirá lloviendo, lo tienen que tomar en cuenta usted que nos está escuchando en este momento y estar alerta y estar atento a todas las recomendaciones que se den desde las fuentes oficiales. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en un momento. La entrevista en Hora 15. Como les había comentado, durante toda esta emisión nos concentraremos en distintos aspectos relacionados con las lluvias y por ello esta vez hablaremos sobre la saturación de los suelos y los riesgos que estos conllevan. Ya acabamos de escuchar por parte de nuestros compañeros de patrullaje informativo sobre un lahar que se está desplazando en las faldas del volcán de Agua. Y para conversar sobre este tema, para conversar sobre la saturación de los suelos y de todo lo que esto puede llegar a implicar en un momento dado, ya nos acompaña la ingeniera Giovanna Pérez. Ella es del área de hidrología del INSIBUME, a quien por supuesto le agradecemos mucho el que nos acompañe aquí en Hora 15 para que podamos hablar sobre este tema y entender cuánto nos debemos de preocupar por la saturación de los suelos. Así que, ingeniera Pérez, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Cuéntenos un poco. La primera pregunta casi ya se la planteé. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? ¿Cuán saturados están los suelos en este momento en el territorio nacional? Bueno, recordémonos que usualmente la saturación responde a la lluvia, ¿verdad? Y como hemos tenido lluvias constantes, pues los suelos también están saturados. Sin embargo, tenemos arriba del 90% de saturación, que es cuando nosotros emitimos los boletines especiales, solamente departamentos en la capa superior. En la capa inferior todavía no se ha manifestado esa saturación, no ha percolado el agua hasta esos niveles, ¿verdad?, de profundidad. Y recordarles que la capa superior que nosotros monitoreamos pues corresponde a 30 centímetros de espesor de suelo, que serían los superiores, ¿verdad? Y luego pues se monitorean de esos 30 centímetros hasta 1 o 3 metros según la región del país. Pero para la capa inferior todavía no se han mostrado niveles arriba o porcentajes, más bien dicho, arriba de 90. Hablemos un poco sobre lo que implica que estén saturados en la capa superior primero y después lo que podría ocurrir en el momento en que ya se sature la capa inferior, que me imagino que en estas cuestiones en estos temas es cuestión de tiempo. Claro, de hecho sí tenemos
algunos sectores del país ya arriba del 80%. Entonces, pues obviamente el agua sigue pasando a esos niveles más bajos y van a comenzar a saturarse también los suelos en ese espesor que corresponde a lo que les decía, de 30 hasta 1 o 3 metros. Entonces, cuando ya está saturado el suelo, pues la respuesta inmediata es que cuando llueva, pues el agua va a fluir superficialmente, ya no se va a infiltrar, aunque también esto está en función de la intensidad de lluvia, porque si llueve con una intensidad muy alta, entonces el suelo tampoco tiene la capacidad de responder a esa cantidad de agua que cae en poco tiempo, ¿verdad? Entonces puede ser que el suelo todavía tenga capacidad de retener agua, pero como cae mucha agua en poco tiempo, entonces no da tiempo a que el agua se infiltre. Entonces también va a depender del tipo de lluvia que nosotros tengamos. Hablemos un poco, ingeniera, de lo que puede ocurrir o de lo que ocurre cuando el agua ya se filtra a la capa inferior. Bueno, como ya se infiltra lo que le mencionaba, ¿verdad? Entonces ya no tiene capacidad para retener más agua. Entonces lo que se esperaría en estos casos es que toda la precipitación que pueda llegar a caer, entonces fluya de manera superficial. Entonces todo formaría parte de una escorrentía superficial que pues ya sabemos que crea inundaciones si los drenajes no tienen la capacidad para desfogar estas cantidades de agua, pues entonces se inundan las calles o los cauces también presentan crecidas de ríos, ¿verdad? Entonces esa sería la principal consecuencia, ¿verdad? Que tendríamos más escorrentía superficial tanto en áreas urbanas como en áreas que pues tienen cauces bien formados, pero se darían crecidas de ríos. ¿Y en cuánto tiempo estamos de que se llegue a ese punto en las áreas donde los suelos ya están saturados hasta en un 80%? En ese caso sí dependería de las lluvias, de la cantidad de agua que vayamos o que estemos esperando. Nosotros emitimos un pronóstico de crecidas por precipitación también, que justamente nos habla de eso, es lo que representa, ¿verdad? ¿Qué capacidad tienen las cuencas de retener agua? Y se basa justamente en el pronóstico de lluvia. Entonces, según la cantidad de lluvia que estemos esperando y la capacidad que todavía tengan las cuencas de poder contener esa cantidad de agua, entonces si ya no tienen capacidad, digamos, entonces se van a presentar crecidas. Y nuestro pronóstico de crecidas que se corrió hoy, por cierto, nos dice que la probabilidad es más alta en los departamentos de Chiquimula, Jalapa, San Marcos, menciona el departamento de Guatemala también, Chimaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Izabal y Petén. O sea, realmente son un montón de departamentos. Le iba a decir, está casi que dictándome los 22 departamentos del país, no sé exactamente cuál me hizo falta. Realmente son bastantes departamentos, entonces pero eso es lo que vimos hoy, ¿verdad? Justamente en esta corrida, ese pronóstico de crecidas por precipitación. Recordémonos pues que se basa en un pronóstico de lluvias, ¿verdad? Y pues de eso dependemos. Entonces, según el comportamiento de las lluvias, pues así es como se va a cumplir esto. Al final son probabilidades y no significa que justamente eso vaya a pasar, pero sí son los lugares que podríamos esperar que presenten crecidas. Cuando la tierra pierde la capacidad de absorber el agua, ¿a qué factores obedece, ingeniera? Depende del tipo de suelo. Recordémonos que algunos suelos pues tienen partículas muy pequeñas, otros tienen partículas más grandes, entonces los espacios que se forman entre estas partículas usualmente pues están ocupados por aire, pero cuando llueve y el agua se infiltra, entonces esos espacios son ocupados por el agua. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, por eso es que dependemos del tipo de suelo, ¿verdad? Así es la capacidad que tenga el suelo de retener el agua. O sea, algunos tendrán mayor capacidad, otros menos. ¿Cuáles son los suelos más frágiles y cuáles son los más robustos? Los suelos más finos tienden a volverse como impermeables, digamos, cuando llueve, si es que no tienen ninguna cobertura vegetal. Pues por eso es la importancia del uso también que tengan los suelos y de la cobertura que estos tengan, porque la vegetación ayuda a que el agua se infiltre a través de las raíces, ayuda también a que no se erosione el suelo
porque no cae la gota directamente sobre el suelo que la golpee y lo erosione, sino que cae en la vegetación, o si hay árboles, pues también es interceptada el agua por las hojas o por los árboles, ¿verdad? Y no cae directamente al suelo. Entonces, esos suelos más finos tienden a volverse impermeables y no tienen ningún tipo de cobertura. Ahora bien, los suelos que son más gruesos, como las arenas, digamos, ¿verdad? Estos sí se infiltra el agua mucho más rápido, tiene poros más grandes, los espacios son mayores, entonces el agua se infiltra más rápido. Entonces sí, hay unos sectores del país, dependiendo entonces de esto, ¿verdad?, de la geología, que pues van a permitir todavía que el agua se infiltre, y otros en donde ya no. ¿A qué debe de estar atento una persona que nos escucha en este momento, en cualquier rincón del país, cuando observe ¿qué le puedo decir yo?, el patio de su casa? ¿En qué momento debe de generarle alarma el ver cómo se comporta el agua y el suelo, por ejemplo? Generalmente, pues creo que nosotros ya conocemos bien, y creo que lo he mencionado otras veces, el área en donde vivimos. Entonces, hay áreas que ya sabemos que son propensas, por ejemplo, a un movimiento en masa, a un deslizamiento, a un derrumbe, y va a estar en función de la cantidad de lluvia que estemos teniendo. Entonces hay que estar atentos a los pronósticos, a la información oficial, ¿verdad?, y ver qué cantidad de lluvia está cayendo prácticamente, ¿verdad?, para poder y saber que si hay un precedente de saturación o que ya ha llovido durante muchos días, entonces sabemos que el suelo ya está saturado, y que lo más seguro es que si son áreas propensas a deslizamientos, pues puede haber uno, ¿verdad? Si son áreas propensas a crecidas de ríos o a desbordes de ríos, pues también podríamos esperar un desborde de río. Mucha gente vive en las márgenes de los ríos, entonces si sabemos que se esperan lluvias para esas áreas, entonces lo ideal es que si está lloviendo, pues hacer una autoevacuación, ¿verdad?, o estar pendientes de que se pueda dar una crecida para poder salir o evacuar el área. Ingeniera, ¿qué efectos tiene un suelo muy saturado sobre el cultivo o sobre los cultivos que hayan ahí? Pues la parte de agricultura o cultivos, digamos, cada cultivo necesita cierta cantidad de agua. Al final, todos los extremos son malos. Si tenemos poca agua o suelos muy secos, pues obviamente se pierden, ¿verdad? Pero también si hay exceso de agua, pues pueden llegar a perderse también, porque llegan a pudrirse, se podría decir, ¿verdad? Yo no sé mucho de cultivos, pero eso sería la consecuencia principal, porque cada cultivo pues necesita cierta cantidad de agua óptima para poder dar su fruto, ¿verdad? Entonces va a depender del tipo de cultivo que tengamos. Algunos van a necesitar más agua, otros menos, pero sí va a depender del tipo de cultivo del que estemos hablando. Ingeniera, hablemos de la velocidad con la que el agua en un momento dado se puede llegar a salir de control. Conversábamos con nuestro invitado anterior, el vocero de Conred, Andrés Erazo, sobre las personas que han fallecido porque se los lleva la corriente. Creen que pueden atravesar un río que está ligeramente crecido y al final simplemente no lo pueden hacer. No se calcula la velocidad o el peligro que puede representar el agua. Sí, el caudal lleva cierta velocidad, va a estar en función del tirante que tenga el agua, ¿verdad?, o el río en este caso. La velocidad superficial es mayor que la velocidad en el fondo, entonces si el tirante pues es muy alto, pues obviamente sabemos que eso lleva mucha más velocidad todavía. Entonces, a veces la gente pues atraviesa los cauces de los ríos, quizás porque no saben cuál es la profundidad que realmente tiene. Entonces, va a llegar un punto en que quizás es muy alto el tirante, ¿verdad? Y pierde entonces el control del vehículo, porque pues sobrepasa lo que pueda mantenerse estable, digamos, ese vehículo, ¿verdad? Cada cuerpo pues tiene un punto de estabilidad y si el tirante es muy alto, pues lo va a sobrepasar.
Entonces, como no se mide esa profundidad o no se puede ver quizás la profundidad que tiene el río en ese momento, pues mucha gente se anima a cruzar los ríos. Sin embargo, eso pues, sí es sumamente peligroso. No sabemos tampoco la pendiente que tiene el cauce en ese punto. La velocidad también depende de la pendiente, ¿verdad? De esa diferencia de alturas que hay entre uno y otro punto. Entonces, a mayor pendiente también es mayor la velocidad. Entonces sí, son varios factores los que influyen a la hora de poder decir, bueno, este río tiene cierta velocidad o tiene esta otra, ¿verdad? Sí, y esto no se puede calcular a simple vista, como usted nos acaba de decir. No, definitivamente no. ¿De cálculo puedo pasar, por ejemplo? Sí, es que realmente es una situación bien complicada. Quizás la gente, porque vive en el área, pensará que ya conoce, pero sí, a veces las corrientes, que lo pudimos ver ayer, quizás que algunos carros fueron arrastrados por las corrientes en las calles, que quizás no eran muy profundas y que no tienen pendientes muy altas. Entonces, ¿qué podemos esperar en un cauce de un río que sí tiene cierta pendiente y que lleva mucho más agua todavía? Pues bien, ingeniera, como siempre, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado aquí en Hora 15. Nosotros seguimos con más.